Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema Cristo Ansanjón y las profecías. ¿Qué profecías de la Biblia existen acerca de Cristo Ansanjón? Tomémonos un tiempo para ver cómo los profetas y la Biblia dieron testimonio de Cristo Ansanjón, que restauró todas las verdades del nuevo pacto que habían sido destruidas, que vivió en esta tierra y ascendió conforme a las profecías. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si ven aquí, Jesús dijo en el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si llamo a más de 12 legiones de ángeles y destruyen a todos los que están contra mí, ¿quién vendrá y cumplirá la profecía de soportar el dolor de la crucifixión en lugar de ustedes por sus pecados? Continuemos con el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas». Si vemos la escena en Mateo capítulo 26, podemos entender que la profecía escrita en la Biblia ciertamente se cumplirá. ¿No es así? Por esa razón, cuando Jesús dio la revelación al apóstol Juan, dejó estas palabras en la última escena. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, es decir, omitiere algo de las palabras del libro, ¿de qué? Del libro de esta profecía». La Biblia es un libro de profecías. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Menciona que nadie puede añadir ni quitar de las palabras de la profecía que están escritas en la Biblia. En otras palabras, todo debe cumplirse de acuerdo con lo profetizado, y la persona designada debe aparecer en el tiempo indicado para cumplir todo. ¿No es cierto? Si es así, hoy confirmemos a través de la Biblia el hecho de que nuestro Padre Cristo Ansanjón vino a esta tierra para la salvación de sus hijos, no para nadie más, y restauró todas las verdades del nuevo pacto que habían sido destruidas. Veamos que todos los aspectos de su vida estuvieron de acuerdo con la profecía. Primero vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». Jesús vino por primera vez a esta tierra en la carne hace 2000 años y profetizó que vendría por segunda vez en esta última época.
Si cada parte de su obra de redención se hubiera completado en su primera venida, no habría necesidad de que viniera por segunda vez, ¿no les parece? El hecho de que deba aparecer por segunda vez para salvar implica que debe haber una parte esencial de su obra de redención que no puede completarse sin que venga por segunda vez. Entonces, ¿de dónde vendrá? ¿Qué traerá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo podremos reconocerlo? Estos son asuntos muy importantes. Además, ¿qué verdad nos enseñará cuando venga de nuevo? Puesto que Dios debe aparecer de acuerdo con las profecías, siempre que examinemos cuidadosamente las profecías, podremos recibir a Cristo el Mesías. Dios preparó todo de esa manera por adelantado. Cuando venga a esta tierra como el Salvador, si no lo recibimos ni practicamos sus enseñanzas, qué desafortunado será. Veamos también Miqueas capítulo 4, versículo 9. Hay una profecía que dice: ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Si examinan detenidamente esta profecía, describe una escena de gran dolor y agonía. Entonces, ¿dónde ocurrirá esto? Es un asunto de gran importancia. Pasemos al capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido. ¿Cuándo sucederá esto? En los postreros tiempos. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? ¿Acaso no es el monte de Sión? El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán en los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué hará? Nos enseñará en sus caminos, no en su primera venida, sino en los últimos días. Está escrito: nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque ¿de dónde? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, la profecía que vimos en Miqueas capítulo 4, versículo 9, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? ¿Cuándo se cumplirá? En los últimos días. ¿Dónde? En el monte de Sión. El rey de Sión es Dios, pero está escrito: el rey ha desaparecido de Sión, y el consejero ha perecido en Sión. Si esto se refiere a su primera venida, podemos decir que Jesús cumplió esta profecía. Sin embargo, explica que este suceso acontecería en los postreros tiempos, es decir, en los últimos días. Aquí, Dios que perecerá es el mismo Dios que nos enseña el camino de la verdad y el Dios que proclama la ley desde Sión. ¿Qué pasará con este Dios? Está escrito: perecerá en los últimos días. Hebreos capítulo 9 menciona que se nos aparecerá por segunda vez para salvar. Cuando dice que aparecerá, ¿acaso no significa que vendrá en la carne? Él vendrá a esta tierra en la carne, se convertirá en el rey de Sión, enseñará el camino de la verdad a todos los hijos de Sión, proclamará la ley del nuevo pacto desde el monte de Sión, y entonces, ¿qué sucederá? Su cuerpo perecerá en esta tierra. Nuestro Padre Celestial Ansanjón ascendió al cielo en 1985. ¿Qué testificó en una revista semanal en 1981? El Padre declaró: Cristo en su segunda venida debe venir a esta tierra en el nombre de David y fallecer después de predicar el Evangelio por 37 años. ¿Por qué dijo esto? La Biblia explica: ¿no hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿Quién es el consejero
según Isaías capítulo 9, si ven Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Y qué más? Consejero. ¿Y qué título posee? Dios fuerte y Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. ¿A quién se refiere esto? ¿Acaso no es a Dios? Es Dios que vino en el nombre de Jesús en la época del Hijo. Sin embargo, si ven sus títulos, se le llama admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿qué significa lo que dice en Miqueas capítulo 4, versículo 9? No hay rey en ti, ¿pereció tu consejero? ¿Quién debe perecer? Dios. ¿Tiene sentido que Dios perezca? No. Sin embargo, Miqueas escribió así, profetizando que Dios vendría en la carne y dejaría su cuerpo. Cristo fue bautizado en 1948. ¿Y cuándo se cumple la profecía de los 37 años del rey David? En 1985. Como todas estas cosas ya estaban profetizadas en la Biblia, en 1981, 4 años antes de su ascensión, predijo mediante la revista Religión Semanal que él mismo debía venir a esta tierra en la carne en los últimos días, donde nadie podía ser salvo, y tuvo que abandonar su cuerpo en 1985, cuando se cumplió la profecía de la vida de David durante 37 años. Entonces, ¿no deberíamos averiguar en las profecías lo que nos enseñó y lo que nos dejó cuando vino a esta tierra? Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. Está escrito: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, vinos añejos en la versión Dios habla hoy. Está profetizado que Dios preparará una fiesta de vida con vinos añejos, de gruesos tuétanos y ¿de qué? De vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Y qué hará con respecto a la muerte? El profeta profetizó que Dios prepararía una fiesta de vida con vino para destruir la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirán aquel día. En la Biblia, ese día se refiere a los últimos días, ¿no es verdad? He aquí, ¿este es quién? Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién destruirá la muerte para siempre con vinos añejos? Nuestro Dios. Entonces, ¿qué es este vino añejo que puede destruir a la muerte para siempre? Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fue Jesús quien mandó a los discípulos preparar la Pascua y guardarla. ¿Para qué? Para nuestra salvación.
Entonces, veamos qué significado contiene la Pascua, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿qué contenía esta copa? El vino de la Pascua. Y tomando la copa del vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es ¿qué? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Algunos podrían preguntar: ¿acaso no está escrito que Dios destruirá la muerte para siempre con vinos añejos? ¿Por qué aquí Jesús no mencionó nada sobre la vida eterna mientras enseñaba que el pan y el vino de la Pascua son su carne y su sangre? Sin embargo, Jesucristo nos dejó palabras relacionadas en Juan capítulo 6 sobre el pan y el vino que representan su carne y su sangre. Veamos Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No acabamos de ver en Mateo capítulo 26 que el pan y el vino de la Pascua son la carne y la sangre de Cristo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, significa que aquellos que no coman el pan ni beban el vino de la Pascua no tienen ¿qué? No tienen vida. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dios nos dio esta enseñanza desde el monte de Sión para dar vida eterna a toda la humanidad y destruir a la muerte para siempre, ¿no es cierto? ¿Quién es aquel que nos da esta enseñanza de acuerdo con el profeta Isaías? Él dijo: ciertamente este es nuestro Dios, no solo Dios, sino Dios a quien hemos estado esperando. En la actualidad, existen muchas denominaciones y hay incontables teólogos, pastores y muchos que se dedican a la religión. Pero hasta ahora, ¿ha habido alguien que trajera de regreso la Pascua del nuevo pacto? No. Aquel profetizado que vino a esta tierra y se bautizó en 1948, según la profecía de David, aquel que llevó a cabo la obra del Evangelio durante 37 años, enseñando la verdad eterna del nuevo pacto a los hijos de Dios en el monte de Sión, aquel que ascendió al cielo, según la profecía de Miqueas capítulo 4, versículo 9, no es otro más que nuestro Padre Celestial Ansanjón. El mundo puede recordar a Cristo Ansanjón como un hombre ordinario, pero la Biblia y los profetas ya testificaron a toda la humanidad cómo aparecería Dios por segunda vez, con qué clase de verdad vendría, a fin de que el mundo lo recibiera. Desde los confines de la tierra, donde las ramas de la higuera se volvieron tiernas y brotaron las hojas, el Padre fue ungido en esta tierra como David fue ungido, lo cual indica que se bautizó y completó su ministerio por 37 años. Todo esto está contenido en la Biblia como profecías. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías,
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Significa: ¿saben quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿quién dijo que era Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ocasiones la gente plantea preguntas y dice: ¿no son las palabras Dios e Hijo de Dios dos cosas distintas? Tienen dichas preguntas porque no entienden Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y quién? Padre eterno, príncipe de paz. Está claro que el Hijo de Dios es Dios mismo. Pedro reconoció a Jesús de inmediato. Cuando Jesús preguntó: ¿quién decís que soy yo? Él respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente, lo cual significa: tú eres el Cristo, el Dios viviente. Al escuchar esto, Jesús derramó mucha gracia sobre Pedro. Vayamos al versículo 17. Aquí se lee: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A Pedro, que reconoció correctamente a Jesús como Dios, Jesús le concedió las llaves del reino de los cielos y gran autoridad por la cual puede abrir o cerrar las puertas celestiales. Cuando todo el mundo solo conocía a Jesús como el hijo de un carpintero o como el hijo de José y María, ¿cómo pudo Pedro reconocerlo como Dios de inmediato? ¿No creen que debe de haber una razón? Veamos Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído. ¿Y qué más? Fue capaz de creer porque conocía. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Pedro reconoció a Jesús pensando: Él debe de ser Dios porque tiene autoridad para destruir a la muerte para siempre. A través del asunto de la vida eterna, Pedro pudo llegar a confesar su fe en Jesús. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debe de ser igual en estos días. ¿El Dios que vino por segunda vez es diferente al Dios que vino por primera vez? Es el mismo Dios. De ser así, ¿cómo podemos reconocer a Cristo que viene por segunda vez? Debemos comenzar a enfocarnos en el asunto de la vida eterna. Hermanos, Juan capítulo 6 no es una simple oración escrita en la Biblia. En la Biblia, Dios puso una parte muy importante de sabiduría a través de la cual podemos reconocerlo. En esta época, ¿quién abrirá el vino añejo que ha estado guardado por cerca de 1600 años desde 325 después de Cristo? En la Biblia se lee: ciertamente este es nuestro Dios. Esto solo puede ser hecho por Dios. El Salvador a quien estamos esperando no es nadie más que Dios. Cuando aparezca, traerá la verdad del vino añejo que puede destruir a la muerte para siempre. Esta verdad es la Pascua del nuevo pacto, ¿no es así? ¿Quién le dio vida eterna y salvación a la humanidad
mediante la Pascua del nuevo pacto? ¿No es nuestro Padre Celestial Cristo Ansanjón? Nosotros también debemos contestar con mucha confianza. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Dios que vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Debemos profesar nuestra fe al igual que Pedro. Veamos Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra ¿de quién? De Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Reconocer a Cristo cuando aparece en esta tierra es parte de la obra de Dios. Continuemos con el versículo 30. En ese tiempo, un grupo de personas se juntaron y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esta es la escena en que preguntaron a Jesús: nuestros padres comieron el maná, que Dios derramó milagrosamente en el desierto por 40 años. ¿Puedes mostrarnos una señal milagrosa como esa? En el versículo 32 se lee: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿creéis? No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Veamos cómo nos salvaría en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquellos que creyeron que Él es el pan de vida y guardan sus mandamientos, pueden recibir la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué pasará? Vivirá para siempre. Significa que recibimos la vida eterna comiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesús. ¿No es así? Actualmente muchas personas en este mundo están estudiando la Biblia con más diligencia que nosotros. No obstante, es asombroso que no guarden la Pascua. Es realmente impresionante. En realidad, el único que puede hacer esta obra es Dios. Supongamos que los 66 libros de la Biblia son el guión de una obra o algún tipo de drama. En el guión, solo Dios, el personaje principal, puede traer la Pascua a la humanidad para salvar sus vidas.
Entonces, ¿puede algún personaje extra que es apuesto, poderoso, inteligente o rico reemplazar el papel del personaje principal? Según el guión, ¿solo quién está destinado a hacerlo? Dado que dice que solo Dios puede hacerlo, nadie más puede hacerlo. Solamente Dios puede venir a la tierra y restaurar todos los mandamientos y las leyes que fueron destruidos. ¿Y no dice que Él declararía la ley del nuevo pacto desde Sión? Cuando Dios vino a esta tierra por segunda vez para salvar a la humanidad, proclamando la verdad del nuevo pacto, según las profecías de los profetas y la Biblia, ¿a quién dijo que fuéramos al final? Él dijo: vengan a mí. Entonces, ¿a quién podremos conocer cuando nos acerquemos a Él? Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí, el Espíritu es Dios Padre según la Trinidad. La esposa, que es la esposa del Padre, debe ser la madre. Dios Padre y Dios Madre dicen: ven. Solo aquellos que vienen al Padre y a la Madre pueden recibir ¿qué? Pueden recibir vida, vida eterna. ¿No es esta la enseñanza que el Padre nos dio cuando vino a esta tierra? Por eso, en las notas autográficas del Padre, ¿a quién siguió Eliseo? Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. El Padre dio esta enseñanza a todos sus hijos de Sión, que significa: les he dado ejemplo, así que obedezcan a la Madre y vengan al eterno reino de los cielos. Este año, cumplamos la voluntad del Padre y la Madre, testificando la hermosa verdad de vida a todas las personas. Miembros de Sión, guiemos a las personas a participar en la gracia de la salvación. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.